tenían los jugadores muchísimas ganas de que llegara el domingo, tenían muchísimas ganas de revancha de lo que había pasado el otro día en Guecho, y bueno, pues echándoles un poco el freno el jueves, salimos hoy con la intensidad y la agresividad justa como para no pasarnos y para salir un puntito por encima del rival, hacer un gol tempranero que marcó el partido, nos dio tranquilidad para jugar, confianza y muy contentos porque a pesar de que el resultado puede que sea abultado, el rival que estaba ahí enfrente es un grandísimo equipo y el Langreo consiguió minimizarlo. Eso te iba a decir, que yo creo que aparte de lo bueno del resultado, que es muy abultado, yo creo que lo importante es contra ese equipo y que además lo habéis frenado un poco, que sí es verdad que viene también una derrota, pero ganarles aquí en casa con ese resultado yo creo que es mejorable. Sí, porque vuelvo a repetir, son un grandísimo equipo, hacen las cosas muy bien, son rocosos. Luego, claro, esto es fútbol, las cabezas marcan mucho, meter un gol tan temprano a ellos les hace daño, a nosotros nos da confianza, hacer otro gol y llegar al descanso con 2-0 obliga al rival a hacer dos cambios, aguantas ese segundo arreón al empezar la segunda parte y bueno, pues el rival lógicamente baja los brazos, nos pasó a nosotros el otro día, entonces por eso quiero dar muchísimo valor al trabajo de los jugadores porque, vuelvo a repetir, el resultado puede ser abultado, pero el trabajo que hizo el equipo hoy minimizó al rival y por eso les doy muchísimo valor y muchísimo mérito. ¿Qué es lo que más te ha gustado del partido? Dos cosas. Primero, la manera de afrontarlo. Habíamos llevado una bofetada importante el sábado pasado. La gente entrenó por semana con muchísima actitud, salió muy metida al partido y después sé que no es fácil porque a medida que van cayendo los goles tiendes a relajarte. La gente aprieta, los que están dentro no quieren perder su sitio, los que están fuera y entran salen a intentar ganarse un hueco. El equipo creo que mantuvo intensidad durante los 92 minutos que duró el partido, incluso con 4-0 se nos anula un gol, eso habla de las ganas que tiene la gente. Están muy caros los minutos en este equipo y cada uno tiene que defender los suyos con todo porque vuelvo a repetir, están muy caros y es difícil tenerlos. Con esta victoria, ¿cómo afrontáis el próximo partido? Ahora mismo, la verdad, no queremos pensar en eso. Pasamos una semana muy dura la semana pasada. Queremos disfrutar, hoy por lo menos, mañana recuperar la gente. Sabemos que es un partido tremendamente complicado, pero nos da la posibilidad de sacar puntos, o 3 o 1, y vamos a ir con esas ganas, sabiendo que enfrente probablemente tengamos al campeón del grupo, y hablo en la jornada 7, y eso habla pues de la dificultad que va a tener el partido. Pero hoy vamos a descansar, vamos a disfrutar, y mañana empezaremos con total ilusión porque, vuelvo a repetir, hay que ir a jugar y vamos a intentar hacer lo mejor posible a ver si somos capaces de traer algún punto.